Antes de que venga toda una cohorte de entes a decir que yo creo que Roro es el anticristo, vamos a dejando aclarar para las personas que van a cerrar el video a los como 40 segundos. No, yo no creo eso. El título del video ni siquiera implica que ella lo sea. Es más bien una especie de metáfora entendida como se entiende vulgarmente, porque la metáfora a grosso modo es a presentar algo como lo que no es, debido a que la persona no sabe de qué está hablando. Y mucha gente confunde la metáfora con la analogía, pero incluso la analogía no es lo que suele, como es lo que suele presentarse. La analogía es la paralelización de dos cuestiones que presentan determinada semejanza, y la metáfora implica una analogía que paraleliza dos cuestiones pero termina mezclándolas como si fueran lo mismo. Pero en fin, no me voy a poner a hablar de figuras retóricas hoy, que para ya tengo suficiente con intentar entender qué es una sinécdoque, una enáloge o una hipálaje. Así que después vamos con la metáfora y quién sabe cuántas otras me falten. Pero retomando la cuestión, me parece que es muy interesante establecer el cómo todo el vorágine de estulticias que se creó alrededor de esta cortesana meretricial nos refleja muy bien cómo funcionarían las cosas en lo referente al libro del Apocalipsis. Recordemos que esta cortesana, y realmente podrá parecer algo impropio o soez o safio de mi parte llamarla de esa manera, pero siendo sinceros, ¿qué otra cosa es ella? Puesto que el ropaje promiscuo que utiliza, sumado al hecho de la necesidad de exhibirse con ese ropaje a la par de mostrarse en redes sociales, es algo propio de una prostituta, vayámoslo dejando en claro. Una supuesta mujer trad no está en Instagram, no está en TikTok, porque ni siquiera tiene Instagram o TikTok. Una mujer muy trad bro no va a estar siquiera en redes sociales, puesto que si es muy tradicional, lo que va a estar haciendo es cultivando las virtudes que tiene la mujer, como puede ser su capacitancia decorativa, su expresividad o alguna disciplina relacionada al sistema del arte, como practicando canto, tocando un instrumento, aprendiendo a cocinar mejor, repostería, decoraciones y todas esas cosas que se les dan también a las mujeres cuando no se convierten en unas prostitutas al servicio de la paga que provee las miradas lascivas de las redes, entre comillas, redes sociales. Vayamos dejando eso en claro. Toda mujer que tenga necesidad de mostrar lo muy buena mujer que es, no es una buena mujer y está más cercana a ser una cortesana que es supuestamente una buena mujer. Porque el bien se basta a sí mismo y no necesita estarse mostrando, no necesita uno estar alardeando de dicho bien. Se hace y punto. Cocinarle a mi esposo no tendría que por qué ser motivo de publicarlo en redes sociales, porque eso es algo personal, íntimo y que se tiene que quedar en la relación para establecer una vinculación más intensa entre los participantes de ella. Y la razón por la cual es curioso, y voy a establecer ese paralelismo entre cómo funcionaría el culto al anticristo y Roro, es que justamente la cuestión de las relaciones entre los hombres y las mujeres es tan deplorable que una meretriz que sale a fingir con ropajes promiscuos, que sabe cómo cocinar, teniendo como único objetivo llamar la atención de diletantes, por no llamarlos de otra manera, que son ingenuos al borde del idiotismo,
creyendo que esa tipa es la sal de la tierra. Y ese es justamente el problema que está pasando aquí. Las relaciones o las mujeres, y a ver, seamos sinceros, los hombres también, pero en lo referente a las mujeres, las cosas están tan mal que una mujer que le guste cocinarle a su pareja es prácticamente motivo de un culto cuasi religioso a la mujer que hace eso, debido a que es tan tórridamente raro, tan teramétricamente raro que una mujer haga eso en estos tiempos, porque lo primero que te dicen las mujeres cuando alguien señala estas cosas, ¿y por qué debería de hacerlo? Y ya ahí se muestra la corrupción que se implica en su identidad formal, puesto que hay una relación de sometimiento y de servilitud de ambas partes hacia ambas partes. No se les olvide que el sometimiento es de ambos, el hombre protegiendo a la mujer y proveyéndole, la mujer siéndole fiel. Lo siento, MGTOWs y su derrotismo biológico, naturalmente, que entre más animal es el hombre, tanto más va a ser movido por sus pasiones y sus pulsiones más pueriles. Pero no se les olvide que eso está sujeto a un ambiente que cataliza y propicia la animalización del hombre. Y ya el padre Julio Mainville habló sobre esto en Concepción Católica de la Economía. El liberalismo, o más concretamente la modernidad, consagraron la reducción del hombre a su estrato trascendente, a no ser nada más que materia, a no ser nada más que naturaleza. Los 5 ejes de la ciencia son también los 5 ejes que se imputaron y bajo los cuales se sometieron al hombre: materialismo, fisicalismo, operacionismo, materialismo, fisicalismo, naturalismo, operacionismo, y siempre me estoy olvidando de otro. Ahora sí dije fisicalismo y naturalismo, creo que era. Lo voy a tener que apuntar porque no se me puede estar olvidando, aunque bueno, no me sorprende, pues ya con el directo anterior, bueno, que se lo vaya a ver quien quiera, pero realmente, y creo que incluso se puede ver aquí mismo que estoy expirando realmente más abajo de lo que me gustaría de la expira. Pero bueno, entonces continuando con la cuestión. Conforme el hombre más animal se va volviendo, que alguien muestre que no lo es prácticamente motivo de loas. Y esa es justamente la dinámica que se presenta tanto en las relaciones de pareja como en la dinámica que se presenta en el anticristo. Una mujer que no sea promiscua es prácticamente considerada casi una deidad meritoria de culto, y lo que pasa con el anticristo es exactamente lo mismo, que en un mundo en el cual está saturado de corrupción, todo el planeta es la ramera de Babilonia prácticamente, Sodoma y Gomorra todas las ciudades son Sodoma y Gomorra, que entre más abunda la piara de los pronombres, tanto más es perenne esta declaración, lamentablemente. La soberbia y el narcisismo del hombre y su culto a sí mismo, y la idea de que el hombre puede hacerse a sí mismo renegando de la realidad y de cualquier substrato que no sea la invención pánfila y esquizofrénica de algún filósofo que cree que es científico solo por citar 2 trataditos que no puede demostrar. Pues naturalmente, conforme el mundo se va tirando más hacia esa espira, tanto más desolación y más miseria va a haber. Es por eso que la parusía no es algo bueno y siempre se tiene que tratar de evitar, porque si la parusía ocurre, eso quiere decir que prácticamente los cristianos y el cristianismo fueron derrotados prácticamente en su totalidad. Algo semejante a lo que pasa en esa escena final de Avatar, la leyenda de Aang, en donde
donde Aang usa no recuerdo cómo se llamaba, algo así como el energía control o algo por el estilo para quitarle los poderes a Ozai. Pues bueno, cuando están en la fase en la cual lo está utilizando y la luz naranja de Ozai está corrompiendo a Aang, pues básicamente eso va a ocurrir y va a quedar solo un punto desde el cual todo va a resurgir, pero antes de llegar a ese punto todos nos vamos a corromper de una forma prácticamente inimaginable y aborrecible. Vamos a ver cosas que no nos imaginamos realmente. El burdel de las parafilias se va a quedar completamente... va a quedar como un cuento para niños en comparación con lo que veremos. Es por eso que no se narra qué es lo que sucede. Se habla de sufrimiento, se habla de miseria, se habla de corrupción, pero específicamente no se dice qué es lo que va a pasar, porque son inenarrables de lo aborrecibles y beliales que van a ser. Y uno solo se puede poner a pensar qué más bajo puede caer el hombre, qué más bajo pueden caer los hombres ya en este tiempo o en un tiempo próximo, 2030, 2040, porque ese decaimiento no estamos hablando de que va a suceder en 800 años, estamos hablando de que vamos a vivir, bueno, por favor, vamos a vivir para verlo 2035, 2045. Y digo, por favor, puesto que pues uno realmente, yo no, es como si quisiera morirme ya. Este... Y mis condolencias a los que de hecho se quieran morir. Realmente esa no es la forma en la cual uno tiene que ver la existencia. Pero bueno, en fin, eso ya es tema para otra ocasión. Entonces, no nos vamos a imaginar lo que va a suceder, pero a ver, ¿qué es lo peor que podemos ver? ¿Coprofagias de corte sadomasoquista, pederástica? Y ya más abajo, ¿qué? Ya más abajo de eso, ¿qué es lo que se puede ver? No se me ocurre. Idealmente, realmente da miedo intentar siquiera dilucidar qué es lo peor que puede observarse, porque uno piensa que ya ha visto todo y no. No, realmente nadie ha visto lo peor que puede ofrecer el hombre realmente. Porque el hombre siempre se esmera en ir más bajo y busca formas de ir más abajo y más abajo. Quién sabe qué comunidades turbias haya en los lugares más recónditos y oscuros y ominosos de internet, de los cuales ni siquiera hemos escuchado hablar. Se me recuerda, por ejemplo, a esa locura de los True Furries, que del video que sacó Dross hace un tiempo, y uno se pregunta, si eso está ahí afuera, ¿qué es lo que no se está viendo realmente? Sobre todo de esos grupos que tienen una presencia tan elevada de sujetos corruptos conductualmente, que son degenerados, pero recordemos que el ser un degenerado es una manifestación en acto de la corrupción, a diferencia de lo degenerate, que el término que se suele usar en inglés de forma total, que ya ha sido completamente banalizado, y si uno le dice degenerado a alguien en español, prácticamente se te ríen en la cara. Pero la degeneración junto con la generación y la corrupción participan en el mismo estrato operacional relacionado a el desarrollo o el desarrollo, bueno, indesarrollo, no sé cómo se le diría inversamente a lo que se desarrolla, a lo que involuciona tal vez, de las formas, porque esto se aplica a las formas en general, no a simplemente el hombre. La corrupción, la degeneración y la generación son operaciones universales de todas las formas. Por lo cual, como el hombre también es una forma, se le puede predicar esa cuestión en conforme con su forma y de acuerdo a su semejanza. Nunca olvidando eso, claro está.
Pero entonces, conforme todo vaya decayendo y parezca no haber esperanza alguna, justamente esto es lo que va a pasar con el anticristo. Que recordemos que el anticristo es un título. Como bien dice Leonardo Castellani, el anticristo ha nacido 1000 veces y 1000 veces ha sido derrotado. Pero ha sido derrotado 1000 veces porque ha habido santos y mártires que estuvieron dispuestos a hacerle frente. ¿Hace cuánto que no hay santos? ¿Hace cuánto que la iglesia no canoniza santos? Y yo no estoy hablando de gente que hizo buenas obras, estoy hablando de santos al nivel de Santo Juan Crisóstomo, de Isodoro de Santo Isodoro de Sevilla, de Santo Tomás o Santo Agustín. Hablo de ese calibre, gente que no solo hizo obras grandes y que tenía una moral paradigmática, los ejemplos a seguir de los paradigmas de esta especie, diría José Ingenieros, pero también tenían una inteligencia que incluso aterra, que nos dice que hay gente, hay humanos que no son humanos de tan magnos que son. Esas personas eran bendecidas prácticamente porque la potencia que ellos exhibieron en acto es prácticamente imposible de explicar, de lo magna, de lo profunda, de lo impresionante de sus observaciones y de lo que hicieron y de lo que escribieron. ¿Y cuál de esos santos ha sido canonizado que les gusta hace 400 años? A ver, tengo entendido que el último santo canonizado fue hace como 100 años, 140 años aproximadamente, pero no ha habido un santo, y estoy hablando un santo como Santo Agustín o Santo Tomás, en el sentido de obras y pensamiento elevado, padres de la iglesia prácticamente. No han podido superar el siglo XVI, el cristianismo, lo referente a esos santos. Y los mártires, ni se diga. ¿Quién ha escuchado de un mártir en estos tiempos? Una persona que esté dispuesta a morir por el cristianismo. Ni siquiera el propio clero, los miembros, los representantes del magisterio están dispuestos a morir por el cristianismo. Lo están vendiendo como si fuera un papel o una computadora en una casa de empeño. Así de barato están tomando lo que se supone que es a lo que les están entregando su existencia. Ya empezamos otra vez con esto de que me da comezón cuando hablo. Y entonces, al igual que cuando una cortesana se muestra, y aquí está lo interesante, y es que el anticristo se muestra como anticristo, pero al mismo tiempo pretende ocultarlo con sus obras. Cualquier persona mínimamente observadora se dará cuenta, sin ni siquiera escuchar o saber nada de Roro, que hay algo mal en lo que está haciendo. Por cómo se viste, por cómo está todo tan artificialmente articulado. Y no solo es Roro, hay otra tipa en inglés que es más de lo mismo, una supuesta convertida al cristianismo que en todos sus videos siempre tiene los senos con un escote completamente casi hasta paródico incluso, porque siempre tiene la crucecita, la cruz de Cristo, que es crucecita por cómo la está representando esa tipa, no sin ánimos de ofender a lo que merece ser dignificado en un estrato más elevado. Y uno se pregunta, es que es evidente, es que se ve el mal, se ve la corrupción en lo que hacen y el cómo están misrepresentando, el cómo están tergiversando, el cómo están corrompiendo y degenerando lo que supuestamente es su fuerza motriz fundamental. Y de esta misma manera el propio anticristo va a exhibir su corrupción,
pero con unos cuantos actos o un carisma va a presentarse como alguien magno. Por ejemplo, Donald Trump, que incluso quitando todas las mentiras y toda la sarta de propaganda ya prácticamente infantilesca que ha sido vertida sobre él, de igual forma Trump es un egoísta incoherente que se vende al mejor postor. Y cualquier persona debería de saber eso de alguien que es empresario en estos tiempos. Ahora resulta que los empresarios tienen moral y ética. Ah, seguramente se conoce la escuela de Salamanca, Trump, y no es su forma de negocios la más estereotípica, Savage Capitalism, manifestación de tal cosa. Y es que se nota. Pero ¿qué pasa? El carisma y la propaganda de los idiotas útiles de derecha que fuera de los memes no saben hacer otra cosa. Trump ganó literalmente por memes, así no quieran admitirlo. Claro, le hicieron un fraude porque dio buenos resultados, pero buenos resultados ¿en qué? En economía nada más, pero un gobernante que gobierna solo para las riquezas materiales no es un buen gobernante. Un gobernante vela por la forma de su pueblo, no porque tengan dinero en el bolsillo, nada más, porque también les tiene que asegurar prebendas. Pero también tiene que asegurarles que no se van a volver bestias. Trump es un vulgar. Y a ver, yo no soy un santo y si ven mis videos anteriores van a notar que estoy profiriendo zafiedades a diestra y siniestra, pero estoy intentando no hacerlo porque creo que uno tiene que ponerse por encima de todas esas cuestiones, no para creerse un ser superior, pero simple y llanamente para demostrar un poco de educación. Uno no puede estar hablando y proferir insultos cada 5 segundos, eso es absolutamente propio de una bestia o un berraco incluso. Y uno tiene que elevarse de eso. Eso no quiere decir que uno no pueda decir insultos, porque algunas cosas sí lo merecen. Pero hay que minimizarlos tanto como se pueda. Eh, Uno no puede parecer la representación del cine de ficheras mexicano mientras habla. Tal menos, tan siquiera debería uno de aspirar a tales estratos. Pero bueno, entonces, el mal se exhibe como mal y por eso es atractivo. Porque uno es seducido por lo que está mal, pero al mismo tiempo por el cómo se presenta. Uno de las... Uno es por eso que personajes inocentes en contextos lascivos suelen ser muy atractivos, porque eso es algo extremadamente malvado que atrae mucho, porque justamente como un personaje, a ver, tipo personalidad como la de Fluttershy, por poner algún ejemplo, va a estar participando en dinámicas, arrodíllate ante tu mami o algo por el estilo. O la típica dummy mommy, términos completamente ridículos de internet. Pero ese contexto, esas dinámicas relacionales, porque sí, eso también es un tipo de relación, por extraño que parezca tener que recalcarlo. Entre más paradójico es, tanto más atractivo resulta, justamente porque es algo completamente inesperado y al mismo tiempo atractivo, porque básicamente revela que la faceta de inocencia es pura hipocresía y que el personaje es una furcia en todo aspecto, y eso genera un tipo de atracción en virtud de cómo se muestre y cómo se vea el personaje. Sobre todo que el personaje tenga conciencia de ello y juguetee incluso con ello. Esa es una de las formas
fundamentales de la seducción, como lo comenta Georg Simmel en Cuestiones Fundamentales de Sociología. Ya me dirán ustedes que pintará la seducción en un libro que busca dar los fundamentos nucleares de la sociología. Bueno, pues no sé, está ahí en ese libro y realmente lo recomiendo. El libro es de esa sociología que al menos tiene algo rescatable, como la de Tarde. E incluso Durkheim tiene muchas cosas rescatables, pero por después ya con, digamos, la segunda escuela de sociología, cuando ya viene Luhmann, ya viene Parsons, ya viene Guattari de Luz, no, todo se va a la espira. Y entonces, seduciendo con ese mal, atrae a las masas y con su carisma les vende una mentira que ellos saben que lo es, pero permiten que el mal que los seduce, por lo que están viendo, ya sean unos senos prominentes o unas caderas anchas o un escote revelador o un abdomen, vamos a decirlo, no sé, vistoso, o otra de las tantas remisiones a la a la fertility display, saludos a Spermifex, que pueden hacer las mujeres y que se muestren como unas fáciles y unas frescas. Pues bueno, el paralelismo entre ambas cosas lo podemos encontrar en que para el que crea que el anticristo no va a venir o no va a aparecer, tiene en Roro una manifestación de cómo va a funcionar y cómo va a suceder. Solo que en lugar de la cuestión de las mujeres tiene que ser universal. Básicamente el anticristo va a presentarse como el salvador del mundo. Pero antes de que se presente como el salvador del mundo, el mundo tiene que estar en un estado tan deplorablemente miserable. Y vivimos en el paraíso en comparación con cómo tiene que estar o cómo va a estar el mundo para que aparezca una persona así. Antes de que comience tal cuestión y antes de que se manifieste y venga y llegue todas las cuestiones relacionadas con la parusía. Y como dije, eso no va a ser algo bonito. Los que crean que eso es algo bueno realmente no tienen idea de lo que están hablando, porque implica básicamente que el cristianismo fue derrotado. Y si el cristianismo es derrotado, como el cristianismo es la luz del mundo, cuando el mundo se quede sin luz, todos los demonios van a salir de absolutamente todas partes. Y ahí cuando eso suceda, ni verbo que penetre, ni oprobio que mueva. Eso no va a ser bonito en absolutamente ninguna forma. Por mucho que se implique el reinado de los 1000 años y después el juicio y después todo lo relativo a cuando ya termine. Sí, bien dijo Leonardo Castellani en la primera introducción de sus conferencias sobre el fin del mundo y el apocalipsis, que todo el que hace comentarios al libro del Apocalipsis, incluso muchos curas y padres recomiendan evitar hacer comentarios al respecto del Apocalipsis, terminan enloqueciendo. Es por eso que naturalmente tengo que, evidentemente, yo dar comentarios al respecto de eso, porque me parece que hay algunas cuestiones que se tienen que tocar, como por ejemplo que el anticristo es más probable que sea una mujer que un hombre, justamente porque nadie esperaría que fuese una mujer. Y no estoy implicando con esto que es Roro, va a ser alguien todavía más nefario y Belial. Prácticamente va a ser un súcubo en todo aspecto. La tipa que podría ser el anticristo. Y al mismo tiempo que ese imperio romano que va a presagiar ese nuevo imperio romano o ese romano que también puede ser el anticristo. Y recordemos que romano puede ser epiceno. Romano se refiere a los ciudadanos de Roma, y también hay mujeres que son ciudadanos de Roma, no se les olvide eso, pero me parece que lo que va a suceder es que el nacionalsocialismo o el fascismo va a ser los que constituyan ese romano, porque recordemos que tanto uno como otro toman muchísimo del romanismo.
o de Roma en general, y más el fascismo. Directamente el fascismo, según lo pone Mussolini, es un fenómeno religioso romano católico. Aunque bueno, no puedes ser católico porque no puedes hipostatizar el Estado siguiendo a Hegel y al mismo tiempo tener a Dios como tu director moral. Es completamente incoherente eso. Va lo mismo para los nacionalsocialistas que creen que pueden ser católicos. Tienen que ser paganos, de ahí que vaya ese nuevo imperio romano o símil de imperio romano, vaya a venir de uno de esos dos, pero del fascismo y del nacionalsocialismo contundentes, no de las tonterías, el verbo ridículo de esos mozalbetes que creen que cuando se acaba el café es por culpa del fascismo. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Nos estamos viendo.